Bueno, entonces, aquí es donde encontramos la reforma de Ezequías, que es llevada a cabo por grupos de escribas. Fíjense, ya está organizado, ya son, pues, ¿cuánto? Unos 500 años antes de Jesús. Ya están organizados los grupos de escribas y sabios de la corte que conocen profundamente la historia de Israel. O sea, van como, acuérdense que los escribas son aquellos que justamente están dedicados a escribir, a transcribir los textos. ¿Se recuerdan eso? Ya lo vimos, que los textos se deterioraban por el material. Y entonces ellos pues van desarrollando una política interna y externa, sobre todo, y van haciendo ciertas, tal vez no correcciones, ¿verdad? Sino que algunas pues diferencias en el culto, cosa que también pasa en la iglesia actualmente. A veces es necesario ir actualizando ciertas cosas. No el tesoro de la fe, pero sí ciertas expresiones. Bueno, entonces aquí vemos cómo profundamente compenetrados con su fe en Yahvé y al mismo tiempo incondicionales con el rey, estamos hablando de Ezequías, surge entonces este bloque de las leyes conocido como segundo discurso de Moisés, pero que en realidad debería ser el primero, pues esta es justamente la primera de las ampliaciones que va a sufrir el código deuteronómico, o sea, el decálogo va a sufrir la primera como primer cambio. Entonces, va a ser del capítulo 5 al 11 y se van teniendo en cuenta varios ejes fundamentales para ir captando qué es lo que ellos quieren hacer. Bueno, ¿cuáles son esos ejes? Dice la teología de la corona, o sea, la teología del rey. Cuando nosotros veamos Samuel, el libro de Samuel, vamos a ver que se da una especie de que dijéramos, como el pueblo quiere un rey como tienen todos los otros pueblos, porque los jueces pues se habían corrompido grandemente y ya no funcionaban. Y tenemos, por ejemplo, en los jueces la historia de la casta Susana, para poner una referencia, o Sansón, que es también uno de los jueces. Entonces vemos que el poder los ha corrompido a los jueces. Entonces ellos, el pueblo, quiere un monarca. Pero ahí se da una especie de confrontación porque el profeta Samuel dice, no, pues ¿cómo? Nosotros ya tenemos un rey, es Yahvé, no necesitamos ningún otro rey. Y entonces ahí hay una serie de parábolas muy bonitas que las vamos a ir viendo, pero el hecho es de que al final pues se acepta, ¿verdad? Digamos que Yahvé acepta por las circunstancias políticas pues que haya un rey. Pero ya vemos las consecuencias. Al final de la muerte de Salomón, pues no, unos se van con uno, otros con otros, se dividen. Y entonces ante esas circunstancias, pues todo se vino pues para abajo durante mucho tiempo. Y entonces aquí el nuevo David, en este segundo discurso, es Ezequías, que quiere hacer esas reformas. Eso lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 18. Ahí lo tienen ustedes en su Biblia. Que puso su confianza en el Señor. Entonces quiere hacer. Entonces aquí está el primer eje para hacer los cambios. Ezequías, que ve la necesidad otra vez de confederar todas las tribus, confiando en el proyecto de Dios que así empezó desde el principio con Abraham, pues, y luego los hijos de Jacob que se fueron por hambruna a Egipto. Y bueno, entonces luego David que va a establecer la confederación dándole territorio a cada una de las tribus y luego vemos que eso se rompió, ¿verdad? Se perdió.
Entonces, esa teología de la recuperación de las tribus, que es también lo que esperaban de Jesús. Cuando se habla del Mesías, pues espera que el Mesías haga esto, que reúna las tribus. ¿Y qué dicen ustedes? ¿Jesús lo hace o no lo hace? Pues sí, lo hace, pero no lo hace territorialmente. ¿Saben ustedes que las comidas compartidas con gente marginada, pecadores, prostitutas, todo es eso, es justamente reunir las tribus? Entonces, vean cómo vamos llevando el hilo conductor hasta, o sea, esto no lo logra Ezequías, esto lo va a lograr Jesús, pero hay que entenderlo, cómo lo logró. Luego, el otro eje, la figura de Moisés como máxima autoridad. A ver, aquí también llegan ustedes al Evangelio y cuando la gente dice, bueno, nosotros estamos, sobre todo cuando dice, ¿es lícito o no darle el divorcio a una persona en el matrimonio? Entonces Jesús dice, pues explica, ¿verdad? Da sus argumentos. Dice, pero esta ley no las dio Moisés. Entonces, o sea, la autoridad de Moisés que ha tenido en toda la escritura, ¿verdad? Porque acuérdense que en Moisés hemos visto en el Éxodo que es caudillo y legislador. O sea, libera al pueblo y lo legisla a través del decálogo. Entonces, esa autoridad, Jesús va a decir, aquí hay alguien mayor que Moisés. Sin embargo, acuérdense ustedes que en la transfiguración aparece junto con Jesús, aparece Moisés y Elías. Fíjense cómo el Nuevo Testamento va haciendo pues más que una síntesis, va llevando cómo en Jesús se cumple todo lo escrito. Entonces, aquí el otro eje, el primero era la postura del rey, ¿verdad? El que como administrador de parte de Yahvé. Y luego aquí la figura de Moisés como máxima autoridad. Y no se trata de abolir nada de lo que ha dicho Moisés. Fíjese, es lo que dice Jesús. Yo no vine a abolir la ley ni los profetas, sino a darle sentido o darle cumplimiento. Pues esto lo mismo pasa aquí. Entonces, se va presentando esa tradición y Moisés es el gran mediador y ya desde muy antiguo, pues legislador, ya lo hemos visto, ¿verdad? Con la ley mosaica. Entonces, todo esto pues sigue desarrollando, pero obviamente al estar ellos ya establecidos, pues entran otras circunstancias que no tenían en el desierto como nómadas. Y entonces aquí se va haciendo esta reforma, no como un capricho de Ezequías, sino apelando a la voluntad divina, que eso fue lo que prometió. Entonces aquí vemos parte de esa figura de Moisés. Por eso se pone en boca de él, muchas normas que van a ir surgiendo. Y otro eje importante es el nombre de Dios como autor y promulgador de la ley. El Éxodo nos va a decir que Dios escribió en las tablas, que no eran tablas de madera, ¿verdad? Pues nosotros pensamos que una tabla es de madera, eran grandes rocas, ¿verdad? Pues en la roca, con su dedo, Dios las escribe, ¿verdad? Porque ahí es donde nosotros tenemos que entender que la ley no se le ocurrió a Moisés, sino fue promulgada por el mismo Yahvé. Y de esta manera hace entender al pueblo que todo lo que se va a decir, pues es pues, su voluntad, su deseo, palabra divina, pues decimos palabra de Dios. Y expresa, obviamente, si es su palabra, expresa su voluntad. En síntesis, estos capítulos son la sustentación religiosa del proyecto de reforma político, religioso, cultural y social de Ezequías, cuyo fundamento es la convicción y la convocación y el llamado a todo el pueblo a renovar la alianza. Acuérdense que dijimos que el pueblo de Israel y el libro de la Sagrada Escritura es el libro de la alianza. Bueno, esto que les acabo de leer está en el segundo discurso y ya se fijan ustedes que lleva bastante parte de la historia, ¿verdad?
Y ahí van caminando en los capítulos y van encontrando cómo se recapitulan las exigencias de Yahvé, cómo se va recordando como sumario la rebelión de Israel, en fin, ¿verdad? Aquí tienen ustedes, por ejemplo, el tema de las advertencias por la idolatría. Está por demás decir el tema de la idolatría. Ustedes saben que a Dios se le da un culto, o sea, un reconocimiento que se llama latría. Latría, solo latría, es para Dios, por ser quien es. Luego, idolatría es cuando ese culto, que debería por justicia darse a Dios, se le da a una persona, animal o cosa, ¿verdad? Cuando yo no puedo vivir sin esta casa, yo no puedo vivir sin este carro, yo no puedo vivir, bueno, cuando yo no puedo vivir sin una persona, animal o cosa, o algo de la naturaleza. Idolatría. Porque la latría es solo para Yahvé, para Dios. Ahora, dulía es para las personas que se han acercado a ese proyecto, han colaborado con el proyecto de Dios y nosotros le damos una veneración. Eso se llama dulía. Y María tiene una hiperdulía, o sea, mayor que los santos, pero menor que la de Dios. Entonces, eso pues era de primaria que teníamos que saber eso, ¿verdad? Pero pues si se nos olvidó, hacemos ese paréntesis. El segundo discurso, entonces, lo tenemos del capítulo 12 al 26, código, dice, llamado Código Deuteronómico, y está conformado por esos capítulos del 12 al 26, reúne sin orden aparente varias colecciones de leyes, de épocas y de redacciones o redactores distintos, se fija. Para algunos biblistas, el libro de la ley encontrado en el tiempo, en el templo, en tiempos de Josías, Segunda Reyes 22:8, se encuentra reflejado en este segundo discurso. Entonces, hay repeticiones, hay homilías, hay que captar la diferencia de un sumario y una homilía, ¿verdad? Y a veces pues no, este periodo no está totalmente identificado. Bueno, esto fue una lectura que tenemos aquí de su Biblia. No sé si ustedes lo encontraron, si sus Biblias lo tienen o no. ¿Qué me dicen? ¿Cómo vamos? Mío no lo tiene. Sí, ¿Cómo? licenciada. Sí lo tienen en su Biblia. Sí, la mía no. En la suya no. Bueno, vean, la importancia de tener una Biblia que me ayude a estudiar, ¿verdad? Porque si tenemos, yo sé que las Biblias no son tan baratas, pero yo compartí con ustedes en el primer trimestre esta Biblia. No sé si ya no la tienen o si no la bajaron, pero se las puedo volver a compartir. La del pueblo de Dios para que la tengan virtual. No sé si la tienen o no, pero yo se las compartí en el primer trimestre, si se recuerdan. Buenas tardes, licenciada. Si nos pudiera hacer favor de compartirla nuevamente, se lo voy a agradecer. Vaya, Maino, la voy a volver a compartir. Muy agradecido. Muy bien. Bueno, entonces eso pues aparte de ayudarse con las notas de pie de página, ustedes pueden ir teniendo la comprensión de esta segunda tradición oral. Acuérdense que las tradiciones son yavista, eloísta, sacerdotal y deuteronomista. Con esto ya hemos visto las 4 tradiciones orales, así es que si tienen dudas, preguntas, es el momento. ¿No hay dudas? Licenciada, solo con una cuestión. A ver, Algunos Jorge. biblistas, algunos biblistas dicen que directamente lo que se Pentateuco como tal se escribió durante el exilio babilónico. No, no lo escribió Moisés.
Bueno, no todo, mire, por ejemplo, sí vimos un poco así, porque vimos que Génesis 1 es una pieza, acuérdense, que está colocada como la apertura, por decir así, de toda la Sagrada Escritura, pero es es un himno litúrgico, o sea, ya hay una celebración del templo, ya posiblemente es incluso ya el segundo templo, porque eso también lo vamos a ver aquí. Vamos a ver cómo ese templo de Salomón, pues es destruido, ¿verdad? Con el exilio de Babilonia. Y con Esdras y Nehemías, que forma parte de los libros históricos, vamos a ver que Ciro de Persa, bueno, Nabucodonosor, rey de Babilonia, se los llevó al exilio. Pasaron 70 años en el exilio, muchos se quedaron en Babilonia, pero Ciro, rey de Persa, cuando lo que dijimos anteriormente, los imperios decaen y hay otros que surgen. Entonces, cuando los persas, pues doblegan a los babilonios, pues Ciro no quiere tener en su tierra a los israelitas, entonces los manda de regreso a su país. Y los que primeros van son Esdras y Nehemías. Y obviamente encuentran todo destruido, ¿verdad? Porque eso hizo Babilonia, eso hacen. Vean ahorita qué es lo que pasa para recuperar Ucrania, que Rusia la quiere como territorio nuevamente. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay una gran destrucción, ¿verdad? Destrucción de edificios, destrucción de cultura, bueno, porque se trata de eso, se trata de dominar. Entonces, cuando regresan, pues ellos ven todo destruido, no hay templo, no hay tradición, todo se ha perdido. Y entonces la gran alegría es el encuentro allí entre las ruinas del templo hecho por Salomón, pues es encontrar los rollos de la ley. Entonces vemos como Esdras, que va a ser como el sacerdote, pues lo va a leer delante del pueblo y todo el pueblo pues va a sentir una gran esperanza por las promesas hechas de Dios. Aquí viene también otra reflexión. Acuérdense que la esperanza es diferente a ser positivo. Ya no se trata de ser positivo. La esperanza es la alegría en el corazón de las promesas que Dios ha hecho, que se ven que se han cumplido y de alguna manera por ignorancia, soberbia, rebelión, todo lo que ustedes quieran poner como humano, que es nuestra condición, pues lo perdemos. Pero aquí volvemos otra vez a encontrar la misericordia, el Gesed que habla la Biblia de Dios, que vuelve nuevamente a dar lo que ha prometido, pues que no lo ha quitado, sino que lo perdimos porque todo lo que ya dije anteriormente, pero no lo quitó. Y antes de perderlo, pues se nos dijo muchas veces que eso nos iba a pasar y no hicimos caso, ¿verdad? Entonces, esta va a ser la otra relectura que se va a hacer del Deuteronomio. Y ahí, pues, obviamente se ubica Génesis 1, ¿verdad? Que es muy tardío, es primero Génesis 2, digamos, en cuanto a tradición oral, porque es más primitivo, ¿verdad? Cuando se habla de Dios, se le pone rasgos humanos, se considera a Dios como un humano, solo que más grande. Va un poquito, va dentro como una mentalidad mitológica, ¿verdad? Como las divinidades de aquel tiempo que se ven como humanos, pero más grandes, ¿verdad? Como superiores. Entonces, el antropomorfismo lleva esos elementos. Luego vemos la tradición eloísta, pues ya avanza un poco la mentalidad. Bueno, ya se capta que Dios no puede ser un gran humano como un gigantón o así como lo pintan los dibujos de barbas blancas y cabello blanco de muchos siglos. No, es totalmente diferente a nosotros, ¿verdad? Es otra entidad, es otra realidad. Hay un abismo entre ese ser y nosotros. Pero al final de cuentas,
la tradición sacerdotal, pues entonces va a ir dando esa expresión de fe, que a eso es así, eso es el culto, la liturgia, es expresar lo que creemos a través de gestos, de signos, de colores, de palabras, es expresar esto que estamos estudiando, pues esto lo expresamos, si lo comprendemos, lo expresamos en la liturgia y sobre todo en la liturgia eucarística, que es justamente el tema de la alianza, el tema de la creación, el tema, o sea, todos los temas están sintetizados en la Eucaristía. Pues la Eucaristía no es una cosa más de que qué aburrido, sino que es, y que si el Padre hoy no habló bonito, si habló bonito, de eso no se trata. Toda la celebración de, otra vez, de la economía de Dios, que Dios ha hecho para salvar a la humanidad, que ahí se va recordando en pasajes y se va actualizando, pues cuando nosotros respondemos que, por supuesto, lo mismo está pasando en nuestra vida. Entonces, por eso, nosotros vamos a encontrar todos el Deuteronomio, una mezcla de distintas épocas. Incluso cuando Esdras y Nehemías se encuentran el rollo, pues ya con mucha esperanza, empiezan la reconstrucción del segundo templo. Este segundo templo Herodes el Grande lo va a magnificar. Lo que encuentra Jesús es este segundo templo del año más o menos como 400, porque ellos se van al exilio como en el 576, pasan 70 años, regresan, y cuando regresan, pues empieza esa reconstrucción del templo, el segundo templo sería, y ese segundo templo, Herodes el Grande lo magnifica. O sea que Herodes el Grande fue un gran arquitecto. Hay grandes obras maestras que todavía perviven en Israel que él hizo, ¿verdad? Incluso hizo una gran fortaleza dentro del mar, que es Cesarea Marítima, se llama. Entonces, hay muchas obras que todavía existen en ruinas y ahí está todavía el paso de Herodes el Grande, que hizo grandes fortalezas y le puso el nombre de los emperadores, ¿verdad? Para congraciarse con ellos, pero también quiso congraciarse con el pueblo y por eso magnificó el templo. Este segundo templo de cuando regresan de Babilonia, cuando Ciro de Persia les permite su regreso. Entonces, todos estos escritos están sintetizados pues en el Deuteronomio como reformas y están narrados en los libros históricos, que es primera, segundo Samuel, primera, segunda de Reyes, primera, segunda de Crónicas, Esdras y Nehemías, también están los Macabeos, porque ahí hay otro después de los persas vienen los griegos, ¿verdad? Con Alejandro el Magno, entonces todas esas, y ahí se escriben los Macabeos. Entonces se dan cuenta ustedes que la Sagrada Escritura pues lleva todo un proceso de historia, y de historia que se va reflexionando los acontecimientos que van sucediendo, las circunstancias, cómo Dios las va permitiendo, pero como dice Jesús, todo pasa para la gloria de Dios. Al final, para reconocer su amor que camina entre nosotros. Entonces, por eso, el género que vamos a encontrar, el género literario que se va a ir desarrollando en el Deuteronomio es como una homilía, con la finalidad de exhortar, o sea, es una parenesis a cada uno de los oyentes para que se sepa llamado. O sea, fíjense, ya eso lo dijimos hace un momentito. El llamado, o sea, es Dios quien convoca, o sea, llama. Pero yo, o sea, en el caso de aquí Israel, responde a ese llamado, es la vocación, la respuesta a ese llamado. Y luego ese llamado, esa respuesta, esa vocación
va ligada con una misión. Eso es lo que encontramos con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, la vamos a encontrar con Josué y lo vamos a encontrar con los jueces, con la monarquía, con los profetas, con Jesús, con los apóstoles, con nosotros. O sea, ese es el hilo conductor que llega toda la historia de la salvación. Es el sabernos llamados y cómo va utilizando palabras que se van actualizando. ¿Qué cosa? La alianza. O sea, de hecho, nuestra Eucaristía es eso, la actualización de la alianza hecha por Jesucristo, la nueva alianza. Entonces, ahí es donde nosotros vamos viendo toda, y eso lo tenemos que poner en práctica, porque la alianza no es solamente algo que está escrito, ¿verdad? Ya Pablo lo va a decir con claridad, ¿verdad? La norma que da la alianza, pues nos dice que robar es malo, que matar es malo, que, bueno, todo eso es malo, eso nos dice la ley. Pero la gracia, pues es lo que nos da Jesucristo en la cruz, al asumir todo el pecado, al reciclarlo, él asume el pecado y nos da la gracia para dejar de robar. Por nuestras capacidades no podemos, pero Él nos da la gracia, nos da la fuerza, nos capacita. Por eso regresa al Padre para darnos su espíritu y esos dones son esa capacitación para poder hacer lo que Pablo va a decir. Con la ley, pues no podíamos, solo sabíamos que era malo, pero no teníamos la fuerza. En cambio, con Jesucristo que nos ha justificado, tenemos la gracia de poder dejar de hacer lo que la ley dice que no hagamos. Entonces ahí va el hilo conductor, no hay ningún pierde, es lo mismísimo que está dicho en el Sinaí, es lo mismo que hace Jesús y es lo mismo que nosotros renovamos en cada Eucaristía. La actualización de la alianza, esperando la respuesta humana. O sea, hacerlo no por buena gente, no por valores, no se trata nada de eso. O sea, el cristiano no es una buena persona que hace las cosas porque tiene un buen corazón y porque cumple con la norma. Eso eran, si usted quiere, los fariseos. Pero el cristiano, lo decimos en la Eucaristía, y el Papa Francisco dice, pues todos los que nos reunimos en el templo es como un hospital, dice, todos somos pecadores, lo empezamos diciendo así. Y es por méritos de Cristo, por la gracia que nos da, que nos perdona y entonces nos capacita para escucharlo y para poderle responder. Bueno, pues eso está desde aquí, desde el Deuteronomio. Y pues se va actualizando en cada uno de los libros. Entonces, aquí pues ya un resumen de lo que ya vimos. El primer discurso, ya dijimos de dónde a dónde, es una parenesis que muestra a Yahvé guiando amorosamente y providentemente con tantas intervenciones, constataciones maravillosas, palabras de sabiduría, y entonces su petición de reconocerlo y de darle el lugar que merece por justicia, no porque no porque lo necesite, no porque él necesite que nosotros lo reconozcamos o que seamos fieles. O sea, no necesita, Dios es Dios y no necesita de nosotros. Somos nosotros los que debemos darnos cuenta de la necesidad que tenemos de tener su amistad, de estar relacionados, de tener esa intimidad, sobre todo cuando hay momentos difíciles, ¿verdad? Que entonces todo el mundo está intercediendo. Es interesante eso, que pidan, y sí, pues estamos orando. Sí, para eso hay que estar en relación, hay que estar con el Wi-Fi así bien conectado con Dios, ¿verdad? Para poder interceder. No es tan fácil, ¿verdad? Entonces se dan cuenta ustedes que eso es el primer discurso. El segundo que ya vimos, ¿verdad? Es también parenesis introductoria
llamado a la perseverancia, a la fidelidad con el Shema. Acuérdense que el Shema es, acuérdate Israel, de lo que Dios ha hecho. Acuérdate, no te olvides, no pierdas la identidad. Entonces ahí encontramos el código. Acuérdense que hablamos de código como distintos pasajes, ¿verdad? Aquí ustedes no se van a perder con esa cita, capítulo 4 del versículo 44 al capítulo 28. Entonces va un extenso y emotivo final. Se dan cuenta que en la larga historia de nuestra vida, larga o corta, como quieran verla ustedes, pues vamos viendo todo ese acompañamiento de Dios. Bueno, por justicia deberíamos de verlo, ¿verdad? Pero bueno, de repente no lo vemos. Entonces, el tercer discurso tiene el contenido histórico salvífico, recordando todo lo que Yahvé ha hecho por Israel y el compromiso asumido en el Sinaí. Es lo mismísimo que hacemos en la Eucaristía. Todo lo que Yahvé ha hecho por nosotros, que ya en el caso de Jesús no se llama Yahvé, sino que es el Padre, Padre bueno, que hace llover sobre todos y sale el sol para todos. Y eso empezó no con nosotros, empezó desde la historia de la elección de esos migrantes que sacó de Egipto y que los hace pueblo en el Sinaí, y que constantemente se fue ratificando esa alianza y continúa ratificándose en cada Eucaristía. Si vamos todos los días, si vamos los domingos, es eso, a eso vamos, a un encuentro personal con Cristo, que es el autor de nuestra salvación por sus méritos. Nosotros podemos llamar Padre a Dios por méritos de Cristo, no por méritos nuestros, no porque rezamos rosarios, novenas, oraciones, no. Por méritos de Cristo, nosotros podemos llamar Padre a Dios. Y por méritos de Cristo, decía la lectura del domingo, ¿verdad? Nos amó cuando éramos pecadores. Nos amó cuando estábamos totalmente distanciados de Dios. Y entonces esa alianza se ratifica, y se ratificó cuando iban a entrar a la tierra prometida, y se va a seguir ratificando. Se ratificó hace 2000 años en la cruz con Jesús, y se ratifica constantemente en cada Eucaristía. Entonces, al final, la parte narrativa, hay también narraciones, trata los últimos eventos de Moisés, enlazados con relatos de números, del libro de números. O sea, vamos a encontrar distintas tradiciones orales, no tan iguales como estaban en números, sino que van a tener como otro enfoque. Pero ya entendemos por qué, ¿verdad? Porque han sido actualizados en distintos momentos de la vida. Entonces, esto va a servir de conclusión de todo el Pentateuco. Y el libro, pues, ha tenido esas 3 ediciones. Se le va a llamar tradición deuteronomista. Acuérdense que cuando hablamos de tradición es tradición oral, ¿verdad? No se ha puesto por escrito. La primera son largas narraciones de la historia de Israel hasta el final de la monarquía. O sea, que esta tradición deuteronomista, mire lo que está diciendo aquí, van a ser largas historias, va a seguir desarrollándose en los libros históricos, desde la monarquía, dice, ¿verdad? Y el núcleo central es el Código Deuteronómico, hasta la caída del Reino del Norte. Y durante el periodo post-exílico, o sea, cuando regresaron del exilio, es lo que estaba diciendo Edgar, que diga Jorge. Jorge estaba diciendo que mucha de la composición del libro formaba parte del periodo post-exílico, o sea, cuando regresaron por Ciro de Persa a Israel. Entonces tiene todas esas etapas, tiene 3 ediciones, ya 3 elaboraciones, por lo menos lo que podemos distinguir, aunque podría ver más.
¿Y cuál sería el mensaje teológico de todo el Pentateuco y del Deuteronomio? Pues hay una profunda riqueza, exhortaciones de tipo moral, de tipo religioso, pues entender al final de cuentas que solo hay un Dios y entender que ese Dios es amor de padre, de madre, o sea, es el amor más grande que podemos tener y que por amor nos crea, por amor elige que vivamos, por amor tenemos salud, por el amor de Dios tenemos el trabajo, la familia, lo que hayamos logrado con nuestro esfuerzo, ese esfuerzo también nos lo da por amor Dios. Luego pues nos elige, nos convoca, nos llama y espera que le respondamos con fidelidad a todo el amor que nos ha dado a través de nuestra historia. Y de alguna manera Moisés va a ocupar un lugar de gran importancia como mediador entre la palabra de Dios y el pueblo. Sin embargo, es solo la imagen de un gran profeta que Yahvé enviará a su pueblo para la salvación definitiva. Aquí, en el capítulo 18 del Deuteronomio, hay pues una profecía de el verdadero Salvador, el verdadero mediador. Aquí tenemos entonces, Moisés es un gran profeta, sirve de mediador entre el pueblo, pero el mismo Moisés va a anunciar la venida de este personaje, que es el único mediador entre Dios y nosotros. No hay otro nombre, ni en el cielo ni en la tierra, que haga ese papel. Luego entonces ya no nos da tiempo, pero ya la próxima entramos al libro de Josué y vamos a ver esa entrada a la tierra prometida. Si tienen dudas, preguntas, pues lo único que tienen que hacer, prácticamente yo les leí el trabajo, tienen que hacer un cuadrito, pues subirlo, de la comprensión que han hecho de todo el Pentateuco, de las fechas, eso lo hemos pedido casi todo el tiempo, el cuadrito de las fechas, del autor, y al final un parrafito de la comprensión de todo el Pentateuco, como acabo de hacer ahorita, el mensaje teológico que prácticamente se los acabo de decir, que está aquí, ¿verdad? En esta diapositiva. ¿Dudas, preguntas? Ya queda un minuto para que se termine. Todo claro, licenciada. Perfecto, me da muchísimo gusto entonces. Entonces que tengan una bonita semana, a leer un poquito y que estén bien. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Minor. Buenas noches, todos. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, Ivonne. Saludes al doctor, que se mejore pronto. Gracias, yo le digo. Gracias por llevar el libro, le agradezco. Ay, de nada. Aquí también, ya que